Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal Mónica Sáenz Constelaciones Familiares. En esta ocasión estaremos hablando y haremos un ejercicio para sanar uno de los principales vínculos que tenemos los seres humanos y es con nuestra propia madre. ¿Por qué trabajar este vínculo? ¿Por qué sanar esta relación? Que será un regalo maravilloso, en especial y en primer lugar de ti para ti. También puede ser un regalo para tu propia mamá, para la familia completa, pero principalmente para ti. Y una buena noticia es que no importa la edad que tengas. De hecho, entre más pronto lo hagas, mejor será. Quizás el mejor momento fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Si hoy está llegando a ti este video, aprovecha esta oportunidad para ver la importancia que tiene sanar este vínculo, para ver la importancia que tiene el otorgarte este regalo. Mamá puede o no estar en este plano porque la reconciliación empieza en el alma. La vamos a hacer desde el alma y después, si mamá está contigo o está cerca o está en la vida, puede quizás después hacerse una reconciliación física. Pero la principal, el primer paso que puedes dar y que lo puedes dar hoy es acerca del alma. Y mamá, no hay que olvidar que mamá también, pues fue una niña. Mamá fue esta niña que tuvo su propia mamá con sus propias expectativas, con sus propias heridas. Y para ser mamá, pues nadie le dio como que la receta secreta de ser la mejor mamá del mundo. Nadie le puso un examen, ni físico, ni mental, ni socioeconómico para ver si podía o no ser mamá, si estaba capacitada, si estaba apta. Simple y sencillamente fue mamá, quizás fue mamá siendo muy joven, que entonces a veces son y niños criando niños, niños emocionales. Bueno, no niños físicos, pero niños emocionales, porque es desde el niño herido, desde la niña herida, que tienen a estos niños que si no curaron sus heridas, si las heridas no han dejado de sangrar, van a sangrar sobre sus propios hijos. A veces son niños heridos cuidando o teniendo sus propios niños. Un regalo súper importante que puedes hacer para ti mismo es sanar estas heridas. Y si eres mamá, sanar estas heridas porque el regalo no solamente va a ser para ti, sino para tus hijos y los hijos de tus hijos también. Uno de los temas fundamentales que he visto a lo largo de estos casi 15 años como consteladora familiar acompañando a muchas personas en sus procesos es que mencionan, una de las frases es, quiero constelar a mi mamá, quiero sanar a mi mamá, pero no constelamos personas, constelamos relaciones. La relación con mi mamá la puedo constelar, puedo sanar esa relación. De hecho, el sanar a mamá no existe porque mamá se tiene que sanar a ella misma. Uno, en el mejor de los casos, se puede sanar a sí mismo con trabajo, con constancia, con conciencia, con muchas cosas, pero lo que sí podemos hacer, afortunadamente, sin embargo, es sanar la relación, el vínculo que existe. Si no sanamos esa relación, lo más seguro es que la repitamos. Y desde la mirada sistémica de constelaciones familiares, mamá representa la vida. Entonces, cuando hay una hija, un hijo enojado con su mamá, se nota. Cuando no está enojado con su mamá, se nota, pero cuando está enojado con su mamá, se nota más. Porque, ¿cómo lo vamos a notar? Que está enojado con el mundo entero y la vida misma. Entra a un restaurante y se pelea, está peleado con sus hermanos, hermanas, con su propia mamá, en el trabajo, está enojado, porque está enojado con la vida, está enojado con quien le pasó la vida y con lo que hay en la vida misma.
Cuando hacemos ese trabajo de reconciliación, de paz hacia mamá, vemos cómo cambia la vida, cómo nos cambia la vida, cómo nos empezamos a reconciliar no solamente con ella, con nosotros mismos y con nuestro entorno. Nuestras relaciones se hacen mucho más amorosas, relaciones con hijos, relaciones con pareja, relaciones con amigos, con hermanos, con trabajo, con padres, con jefes, inclusive con compañeros de trabajo. Pues vamos haciendo como una cadena de reconciliación y de paz. Bert Hellinger, creador de constelaciones familiares, mencionaba que la paz inicia en el alma. Muchas veces los hijos le reclaman a mamá, por ejemplo, si no te cuidó, si no te atendió, si no te amó, pero a veces mamá no sabía inclusive cómo amarte, no sabía cómo amarse a sí misma, menos cómo amar a los hijos. A veces los hijos la pueden estar representando a ella en su rebeldía, porque a lo mejor ella fue rebelde con su propia mamá, y entonces es una representación y chocan los caracteres. O quizás esta hija es consentida de papá y entonces se vuelve como especie de rival de mamá. O se puede parecer a la suegra y ella no tener una sana relación con su suegra y entonces tener un conflicto con la hija. O inclusive en otros casos puede mamá, si mamá perdió a su propia mamá, puede quedarse viendo en ese anhelo y entonces la hija o el hijo no saber por qué mamá no la mira, porque en el alma solo siente y en la vida diaria pues le demuestra que mamá no la ve, no lo ve, no está al pendiente y al cuidado de él, pero lo que no sabe es que mamá tiene esa herida materna con su propia mamá o quizás tiene un duelo no resuelto con su propia mamá. Entonces, la historia y lo que nos pasa con mamá tiene muchísimo más que ver con ella misma y con su propia historia y con su propia madre que con nosotros. Ese es el hijo, la hija dice o piensa o siente, ¿qué hice? Porque no soy un buen hijo. ¿Qué hice para que mi mamá no me viera, para que mi mamá no me tratara bien, para que mi mamá no me cuidara? Pero no hizo nada. Simplemente su mamá tenía sus propias heridas y era a través de sus propias heridas por las cuales veía a estos hijos. Era estas heridas que seguían sangrando y que no curó, sangraban sobre quien ni siquiera las hicieron. Por eso, uno de los principales regalos que te puedes dar a ti misma, sanar ese vínculo con mamá, sanar tus propias heridas para ti y para todas tus relaciones, especialmente con tus hijos, que sean hijos que van a tener, si acaso alguna herida, pues que sea muchísimo más pequeña que la que tú tuviste como hija y no muchísimo más grande que la que tú tuviste o que las que tú tuviste. También por cultura, las mamás son muy, muy, muy idealizadas. Por ejemplo, piensan que el hecho de ser mamá las convierte en alguien completamente sano. Y hay muchas personas que no están sanas ni físicamente y a veces mentalmente tampoco están sanas, pero se tiene como esta falsa ilusión de que el hecho de ser mamá las cura todo y a veces inclusive no las cura, no solo no las cura, sino incrementa esas enfermedades o esos dolores. Y cuando no tenemos curado, no tenemos sanado ese vínculo con mamá, ¿qué creen? Vamos a utilizar puentes que nos lleven a mamá. Voy a dar un ejemplo de tantos ejemplos que podría dar uno de mis consultantes en una sesión. Ella había tenido una mamá que se deprimía mucho. Ella recuerda que cuando tenía como 8 o 10 años, su mamá estaba en la cama la mayoría de las veces. Era una mamá que tomaba pastillas para dormir, para la ansiedad, y entonces se perdía y estaba, no, físicamente estaba ahí, emocionalmente no estaba ahí. Cuando esta consultante tiene a su hija y esta hija llega a esa edad, 8 o 10 años, ella empieza a tener episodios de depresión también.
la depresión era el vínculo que la unía con su mamá. Ella no tenía un buen vínculo con mamá porque se sentía abandonada. Sin embargo, ella lo estaba repitiendo con su propia hija, porque la depresión era el puente hacia mamá. Si vamos directamente hacia mamá y nos reconciliamos con ella, inclusive desde el alma, deseando desde el alma, no necesitamos puentes. Al reconciliarse con ella ya no necesitó el puente de la depresión, por ejemplo, que se estaba replicando justo a la edad que su hija tenía cuando ella tenía esa relación con mamá, de, de su mamá en la depresión. Entonces, sí, como mamás tomamos la parte de la responsabilidad y sanar con nuestras propias madres, porque por ejemplo, esta hija puede sanar su relación con mamá. La relación de su mamá con su propia mamá será trabajo de su mamá. Sin embargo, cuando empezamos, por ejemplo, a trabajarlo como en una terapia de constelaciones familiares, yo he visto también entre mis consultantes que va a una sesión de constelaciones la hija, trabaja con mamá, después va la mamá, trabaja con su propia mamá, después la mamá también quiere trabajar con su propia mamá. Algo muy importante es que mamá no tiene que estar en este plano, si está, que bueno, aprovecha que está en la vida para reconciliarte en la vida, para disfrutar en la vida. Si mamá no se ha reconciliado y tiene heridas grandes, profundas, hay violencia, hay problemas psicológicos, pues se recomienda que pues esta hija tenga como sus límites sanos y amorosos. La reconciliación siempre puede ser desde el alma, sin poner en riesgo la integridad de la persona. Hay muchos escenarios, hay muchas historias, las historias tienden a parecerse, sin embargo, todas son originales, todas tienen sus propios protagonistas. Les decía por ahí también en una constelación que hay tantas historias como granos de arena hay en la playa, en el mar, en los océanos. Cada uno es particular, cada uno puede verse ya individualmente, particularmente. Sin embargo, hay ejercicios sistémicos que nos sirven para todos los casos. Vamos a hacer una meditación o una visualización, como hay personas que son más sensibles y lo sienten, hay personas que son más visuales y lo llegan a visualizar. Entonces, vamos a, ya sea con estas figuras, apoyándote con estas figuras o apoyándote con estas otras que tenemos por aquí y sacando esta niña interior que tenemos, vamos a sentir, a visualizar a mamá. Algo muy importante, una notación muy importante que quiero hacer. Desde la mirada de constelaciones familiares, nosotros nos referimos a sanar el vínculo con mamá. Entre más vínculos sanes, mejor. O sea, no es como que no voy. La recomendación es sanar la mayor cantidad de vínculos posibles. Uno de los principales es con mamá biológica. Esa es la anotación que quería hacer. Con mamá biológica. Si no conociste a tu mamá biológica, si tienes una mamá adoptiva que te dio sus apellidos, pero no la vida, que si tienes una mamá de cariño o de cuidado, o si en algunas ocasiones la abuela es la que cuidó a la nieta y la nieta hasta le dice mamá a la abuela, eh, también se agradece, y si hay un vínculo que sanar, si hay algo que sanar con ellas, lo puedes hacer. Sin embargo, el principal vínculo poderoso para quedarte en la vida, disfrutando la vida, es sanar con mamá biológica. Haya pasado lo que haya pasado, haya sido la historia que haya sido, con mamá biológica, porque ella te trajo a la vida. Por ejemplo, quizás la abuela te quiso mucho, pero la abuela no te dio la vida. Quizás una mamá adoptiva te dio sus apellidos, pero si esa mamá no te hubiera dado la vida, pues esta mamá adoptiva no te hubiera podido dar sus apellidos. Entonces, el regalo de la vida viene de la mamá biológica. Ese es el principal vínculo que tenemos que sanar como regalo para nosotros, especialmente, y para las demás relaciones que tengamos también. Entonces, haciendo esta aclaración, visualizamos a nuestra mamá
biológica, conocida o desconocida, no importa. Las personas también que han trabajado en constelaciones conmigo y en ocasiones no han conocido a su mamá biológica, es que no conozco a mi mamá biológica, no tengo una fotografía de ella, no sé cómo era ella. Y la respuesta es, si te ves al espejo y si conoces, por ejemplo, quizás a tu papá biológico, todo lo que no veas de tu papá es de tu mamá. Y si por alguna razón no conociste a los dos, lo que estás viendo, la mitad va a ser tu mamá, la mitad va a ser tu papá. Ahí lo puedes conocer para después reconocerlo. Entonces, desde este pequeñito que está aquí, le decimos, o desde esta pequeñita que está acá, le decimos a mamá, mamá, gracias, gracias por la vida. Inhalamos y exhalamos, y en ese inhalar tomamos la vida y exhalamos. Y le volvemos a decir, inhalamos y decimos, gracias por la vida. Te veo, mamá, y te reconozco. Y reconozco en mí todo lo que hay de ti. Y reconozco que ya no necesito puentes, especialmente puentes de dolor que me unan a ti. Lealtades invisibles que me permitan repetir tu historia, especialmente las partes dolorosas de tu propia historia. Te veo, te reconozco y puedo ver tus heridas. Te agradezco la vida que me pasaste junto con mi papá. Y me hubiera gustado mucho, mamá, que ciertos aspectos hubieran sido diferentes. Quizás que hubiera sido más presente, más amorosa, más cuidadora. Pero veo también que quizás no lo pudiste hacer contigo misma. No te pudiste cuidar a ti misma, ni querer suficiente a ti misma. Tomo lo que me diste, es perfecto para crear mi propia historia. Honro tu vida, tu historia, tu linaje y el de las mujeres que forman también mi propio linaje y mi propio sistema familiar. Por favor, mírame y bendíceme si lo hago diferente. Sin culpa, de la manera más amorosa posible, cuidándome y sanando mis propias heridas. Tomo la vida para hacer cosas grandes y maravillosas con mi vida. En honor tuyo, me reconcilio y veo mi propio camino. Tomo la fuerza para ir hacia adelante, porque no es lo mismo vivir que honrarla. Gracias, mamá. Sí a todo tal cual fue, para desde ese sí hacerlo diferente y quizás lo bueno y maravilloso, hacerlo igual o mejor, sin culpa, con más prosperidad, abundancia, sana abundancia, en relaciones, en amor, en salud, en dinero, sin culpa.
Gracias. Tomo la vida como un regalo y la disfruto. Te devuelvo todo lo que no es mío, todo lo que no me corresponde. Te abrazo y recibo ese abrazo. Ujú. Muy bien, estoy lista o listo para tomar mi propia vida. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos una vez más y exhalamos. Poco a poco vamos regresando al aquí y a la hora. Nos vamos quedando con esa fuerza, con esa luz, con ese amor y especialmente con esta paz. Muy bien. Después de este ejercicio, te invito a que sientas, especialmente en dónde lo sientes, en qué parte del cuerpo lo sientes, eh, la relación con mamá. Si algo cambió, si ahora es diferente, si la puedes ver, observar diferente, con su propia historia. Si el resentimiento cambió, si el amor se incrementó, si la paz llegó, que tu, que tu propio sentimiento, que tus propias emociones, tu propio cuerpo sean como ese termómetro. Te invito a hacer esta meditación, esta visualización las veces que sean necesarias. Te invito a suscribirte a este canal para más contenido y te invito también a compartirlo con quien lo esté necesitando. Si ocupas profundizar más en tu propia historia, no dudes en hacerlo mediante alguna terapia. Te recomiendo la parte de constelaciones, pero puede ser algún otro tipo también. Mm, si pudieras indagar poco en la historia de tu mamá, sería buenísimo, hasta donde puedas. A lo mejor de la boca de ella, de alguna tía, de alguna abuela, que quizás si lo preguntas vas a encontrar historias diferentes porque cada quien lo va a ver, habrá vivido desde su propia perspectiva y lo va a ver desde donde le tocó vivirlo, pero pues conocer más. En una ocasión me tocó que visitamos a unas personas y entonces pasamos por un puesto de lotes y entonces ahí estaban estas personas y alguien le preguntó la historia de cómo había conocido a su esposa. Era un señor grande, ya mayor, no sé, de una edad avanzada. Y entonces el señor se puso a platicar cómo había conocido a su esposa, y que si eran novios, y que si le pidió, y que si cuando se casaron. Y ahí estaba su hija, y su hija le dijo, papá, yo no conocía la historia de cómo habías conocido a mi mamá, cómo se habían hecho novios. Y el señor le dijo algo tan simple, tan sencillo, pero con tanta verdad que fue, pues nunca me lo habías preguntado. A veces solo hace falta preguntar para saber, para conocer. Y también te invito a observar esta historia, la tuya, que si conoces, y si después conoces la de tu mamá, sería muy bueno observarla desde lejos, como un observador, para poder trabajarlo desde ahí, para poder sanarlo desde ahí. Sería muy lindo observarlo, escribirlo, inclusive heredar esta historia desde una perspectiva diferente, ya no desde la víctima, sino desde la resiliencia, siendo el héroe de tu propia historia, cómo transformó una historia de dolor, de lealtades, de heridas, en una historia de amor,
de paz, de reconciliación y de un buen vivir. Porque como lo mencioné hace un momento, no es lo mismo vivir que honrar la vida, siendo felices. Te deseo muchas bendiciones. Hasta la próxima.